Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Palacio, soy nutricionista del Centro Paulino Avendaño y estoy muy contenta de preparar esta clase para ustedes. Lo he hecho con todo el cariño y con toda la dedicación desde una misión que se me ha pedido de introducir lo que es la programación fetal desde la mirada de la nutrición y la alimentación en la mujer gestante. Espero que sea esta clase nutritiva para ustedes y, y que podamos ampliar un poco la mirada y profundizar y ampliar todo lo que tiene que ver con la alimentación en la gestación desde esta mirada de programación para la salud. Yo trabajo en un CESFAM de Talcahuano, principalmente en salud materno-infantil, pero como saben, en los CESFAM, en la atención primaria se trabaja con todo el ciclo vital, pero mis dedicaciones principales son en la infancia y la gestación y además encargada del programa Vida Sana y del programa alimentario, además del comité de lactancia, ¿ya? Em, Eso como para que me conozcan un poquito y empecemos entonces con lo que es la clase de hoy. Quise colocar acá los conceptos que quiero abordar con ustedes en esta presentación y que van desde el bienestar gestacional como introducción, ¿cierto? Ver desde el estado esperable, desde la salutogénesis, concepto más o menos nuevo, ¿cierto? Que nosotros incorporamos en nuestro acompañamiento desde la mirada primal también, el concepto de programación metabólica, desde el ambiente intrauterino, factores de impacto, mecanismos epigenéticos, la epigenética dentro del síndrome metabólico, el estado nutricional y nutrientes importantes, que es lo que a mí me compete, ¿cierto?, en esta clase. Y el concepto de alimentación saludable, como cerrando el tema, ¿cierto?, de lo que deberíamos hacer. Y el acompañamiento en diferentes situaciones gestacionales asociadas también al acompañamiento y a la alimentación de la gestante. ¿Mm? Entonces, yo quise partir con lo ideal, ¿cierto? Con encontrar estas gestantes, estas embarazadas desde un bienestar gestacional, ¿ya? Donde la mirada psicosocial nos dice un poco que la maternidad va a envolver a esta mujer, quien tiene una historia personal y una biografía que ha condicionado su personalidad, bueno, desde sus creencias, actitudes, ciertas formas de percepción del mundo. Y eso va a depender de la experiencia vivida, ¿cierto?, de pequeña, dentro de su entorno, familia, trabajo, ¿cierto?, vínculos. Nos vamos a encontrar también con una mujer con distintos niveles de autoestima, autoeficacia, ¿ya? Que son conceptos también que se están acuñando ahora en relación a la medición de esta capacidad de adaptarse, ¿cierto?, a los cambios fisiológicos. Ver optimismo, apoyo familiar, redes sociales, ¿ya? Que protegen a las mujeres gestantes o a las personas de los efectos negativos de las situaciones adversas, ¿ya? Entonces es importante ver cómo nos vamos encontrando con esta mujer gestante en nuestros lugares de trabajo. Y aparece el concepto de salutogénesis, como yo les explicaba, que es un término acuñado por el doctor en sociología Aaron Antonovsky, ¿cierto? Y que a finales de los años 70 empezó a surgir esta mirada desde estas personas que frente a adversidades no estaban tan dañadas, tal vez desde la salud mental, estudiando todo lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Es un paradigma que se deriva de salud, del latín, y génesis del griego, origen, ¿no? Lo cual nos dice que hay que recuperar la visión integral de la persona, como un ser físico, anímico y espiritual, y el papel activo y responsable de cada uno en su salud, o sea, es individual también, y por consiguiente en la calidad de vida. ¿Mm? Entonces nos empieza a decir este sociólogo algunos términos como actividad, como activos para la salud, ¿cierto? Que estos activos para la salud pueden ser personales, familiares, comunitarios, y también la salud positiva y el sentido de coherencia. El sentido de coherencia viene arraigado a lo que es salutogénesis, tal vez la medicina antroposófica también, ¿m? Y es el sentido es una sensación de comprensión y de saber manejar y dar significación es a la etapa de vida en que estamos desde la salutogénesis.
una etapa, podríamos decir, mórbida o de salud. Entonces, en la gestación también aparece este fenómeno em, que nos dice que tenemos que eh, preocuparnos desde la mirada de nuestra salud, y el modelo de la salutogénesis se basa en la relación entre la salud, el estrés y la propia capacidad de gestionar la vida. Según Aaron Antonovsky, la salud humana no es estática, o sea, tiene un vaivén, ¿cierto? Sino un proceso en continuo desarrollo. Esto implica que cada persona descubra sus propias fuentes de salud y decida por sí misma lo que necesita hacer para mantener la salud mental y el bienestar general. Desde ahí también podemos ver que la gestación a veces es mirada más del área mórbida por algunas mujeres y otras desde el área de la salud y del bienestar total. ¿Mm? Entonces, el proceso de maternidad conlleva este estrés fisiológico para el cuerpo y la psique de la mujer. Ella estaría preparada para este estrés, regulado durante todo el proceso de gestación por las hormonas propias de la fisiología de la gestante. Siendo esto un estrés salutogénico, podríamos decir que beneficia y que es normal. Se convierte en un estrés patológico o disestrés si la capacidad de afrontamiento es insuficiente o se ve inhibida, ¿m? Desde la iatrogenia también, que es muy común. Entonces nos encontramos con esta mujer ideal embarazada, que uno podría pensar que está plenamente contenta de su embarazo, de que disfruta cada momento de bienestar, ¿cierto? De la naturaleza, de la alimentación, que ha llegado tal vez a un quinto mes, donde al parecer es en la plenitud del embarazo cuando uno se siente muy, muy bien, fisiológicamente, físicamente, independiente de algunos factores que podamos estar viviendo, pero en sí es fisiológicamente saludable. Eso es lo que tal vez queremos en nuestras madres gestantes que pudieran llegar a sentir. ¿M? Entonces tenemos desde la mirada comunitaria, de salud familiar, este ciclo vital, ¿cierto? Que es donde tenemos que acompañar a los individuos, ¿cierto? En nuestro trabajo, y desde la salud primal nos justo nos tocan las etapas que son de mayor vulnerabilidad en acompañamiento, como son el embarazo, la vida intrauterina, la, la lactancia, ¿cierto? Y el acompañamiento también de 0 a 2 años, que es importante en esta etapa crítica, y la adolescencia, ¿cierto? De los 10 a 19 años. En las tres tenemos que ver, ¿cierto? Nosotros desde la mirada del acompañamiento en nuestras áreas. Y también acá, porque nos encontramos con embarazadas que son adolescentes. Entonces, desde un ambiente intrauterino, por donde vamos a partir a conversar, sabemos que hay diversos estudios ya epidemiológicos y experimentales que apoyan fuertemente que las alteraciones durante esta etapa críticas en el desarrollo del individuo, como el crecimiento intrauterino, la lactancia y los primeros 12 años, ¿cierto? De vida son condicionantes en la salud adulta. Por eso también sabemos de los 1000 días críticos cuando hablamos en infancia y los procesos que ocurren en esta etapa. El crecimiento intrauterino está dado por una serie de mecanismos activos y complejos, ¿m? Regulados por las instrucciones genéticas adquiridas durante la concepción. El ambiente intrauterino es una de las etapas de mayor plasticidad donde maduran órganos y tejidos. Esto se relaciona entre una buena calidad de este medio y el futuro riesgo de enfermedades. Por lo tanto, aparecen otros conceptos como la plasticidad, que la vamos a ir repitiendo en varios procesos también de esta clase. Por lo tanto, ya va apareciendo esto de la conexión con el medio ambiente de este bebino que hasta unos años se pensaba que no existía. ¿Mm? Por lo tanto, este ambiente uterino va provocando una programación fetal. Se empezó a acunar este término, ¿ya? Y este ambiente uterino empieza a programarse desde algunas variables, desde una forma de estrés hacia la mantención de los procesos normales. ¿Y qué puede estar afectando al ambiente intrauterino? Es procesos como hipoxia, las hormonas esteroideas, tal vez en embarazadas que tengan que tomar estas hormonas, abuso de alcohol, nicotina y drogas, las toxinas y el estrés, patologías que pueden estar en el embarazo, ¿cierto? Como la diabetes gestacional, como la obesidad o como trastornos de salud mental, y también las alteraciones nutricionales, que es lo que yo voy a profundizar en esta clase. ¿Mm?
Entonces, aquí tenemos un diagrama donde nos vamos a encontrar con el ambiente uterino definido, como ya les nombré, desde estos factores: hipoxia, alteraciones nutricionales, hormonas, cierto estrés, abuso de alcohol, toxicidad. ¿Cómo va a afectar este ambiente intrauterino alterado por estas variables a enfermedad en la edad adulta? Tenemos varios sistemas en que la edad adulta que pueden estar afectados por estas variables. Sistema cardiovascular, ¿cierto? Y ahí tenemos la hipertensión, la aterosclerosis, a la aparición de preeclampsia, enfermedades cardíacas. Y del sistema metabólico ya empieza a aparecer esta resistencia a la insulina, ¿cierto? Intolerancia a la glucosa, dislipidemias, obesidad, que vienen ya con esta marca genética desde el útero. Sistema reproductivo, también asociado ahí al síndrome ovario poliquístico, ¿cierto? Menarquía precoz, sistema respiratorio, también muy relacionado al asma, tenemos estos cambios epigenéticos, y el sistema endocrino, ¿ya? El sistema endocrino también, dado por este hiper y este también hipotiroidismo que empieza a aparecer en la adultez. Sistema nervioso, ya empezamos a ver desórdenes neurológicos, tal vez esquizofrenia o demencia o enfermedades mentales más agudas. El sistema esquelético ya también asociado con algunos trastornos como la osteopenia o la osteoporosis. ¿Sí? Entonces aparece este concepto también de la epigenética, donde ya vamos integrando todo lo que está pasando en este genoma, en estas compensación que tiene que tener el bebino inútero para poder eh, tener el menos daño posible si aparecen estas variables en la gestación de él con su madre, ¿cierto? La epigenética, como definición, es la rama de la biología que estudia la interacción causal entre los genes y sus productos de los cuales emerge el fenotipo final, o sea, como somos nosotros eh, después de nacidos, cómo es nuestra forma fenotípica, ¿ya? La regulación epigenética mediaría la adaptación del medio ambiente mediante esta plasticidad del genoma, ¿ya? Para generar distintos tipos de fenotipos, de diferentes condiciones ambientales. Entonces se tiene que empezar a hablar, o se está empezando a hablar de menos secuencia de genes, o sea, menos el orden de los genes y más el comportamiento frente al medio ambiente, cómo interactúan estos genes, se está hablando que es mucho más importante. Y estos mecanismos básicos de acción genómica están mediados por tres acciones o mecanismos donde el genoma tiene toda esta actividad. Entre ellos son la metilación del ADN, la modificación de las histonas y los pequeños ARN no codificantes. Son acciones bien bioquímicas profundas de la genética, donde se va interactuando en cada proceso intrauterino. ¿Sí? Y aquí tenemos un diagrama que explica un poco, yo no soy experta en genética, pero lo que tiene que quedar claro es que hay aspectos del medio ambiente que influyen para que se activen o se silencien algunos mecanismos de este genoma, ¿ya? Algunas activaciones son buenas, otras malas, otras silenciamientos también no son muy buenos, pero sí tienen que ver mucho con esta estructura genómica, cromatina, ¿ya? Y algunos también nutrientes tienen que ver con la aparición o silenciamiento de mm, muchos intercambios de estas partes del genoma en que se activan y se silencian. ¿M? Entonces se podría decir que en el esquema de la epigenética, los genes se apagan y se prenden, ¿cierto? Y van a depender de las condiciones ambientales, del mecanismo epigenético que aparezca en esa condición ambiental y de la propia fisiología, ¿cierto? Y va a dar paso a la fisiopatología si estos genes se expresan o no se expresan de mejor forma para cada proceso o cada sistema que se esté formando in útero, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos que, como para entender un poco este proceso, sabemos que un punto clave es la heredabilidad, o sea que también traspasamos a las próximas generaciones
estos cambios o marcas epigenéticas que se pudieran estar produciendo en útero, que ofrecen, por tanto, un medio de transmitir el estado de activación o desactivación de estos genes a través del proceso de división celular y de una generación a otra. Se puede comparar este proceso de programación fetal como una compleja partitura, por eso les puse una partitura, donde si uno de células, en este caso, que van a interpretar esta partitura, y epigenotipos, que serían los instrumentos que lo expresen, el contenido genético sería algo inerte. Entonces, tiene que tocarse de la mejor forma esta partitura para que se pueda notar y para que tenga la mejor, el mejor fenotipo esta persona, ¿cierto? Desde la mirada intrauterina y todo lo que pasa ahí. ¿Sí? Entonces, conceptos de epigenética, ya aparece esta programación metabólica, ¿cierto? Relacionada un poco con lo que son los nutrientes, que vamos a ver más adelante, pero podemos decir que la participación de mecanismos moleculares que modifican químicamente el ADN lo hacen sin cambios en la secuencia. Eso es súper importante entender, ¿ya? Esta programación condiciona la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta, cuando las condiciones ambientales relacionadas con la nutrición y el ejercicio, y aquí vamos a hablar siempre de nutrición y ejercicio, no son las adecuadas y además se pueden heredar a la descendencia. Los equilibrios establecen adaptaciones metabólicas que permiten la sobrevivencia del individuo, condicionando la susceptibilidad para aparición de enfermedades asociadas a patologías como síndrome metabólico, ¿ya? Por defender un sistema, podemos como extropiar otro sistema, ¿ya? Extropiar otro sistema. Eso puede ir pasando. Los procesos epigenéticos tienen la cualidad de memoria celular o heredabilidad transgeneracional, y esto aquí es la importancia también de hacer, qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? En el acompañamiento, y están implicados en la diferenciación celular espacial temporal de las células totipotentes, que son las células más completas, por ejemplo el cigoto, ¿ya? La nutrición es indispensable en el crecimiento y desarrollo de los individuos y se manifiesta desde variables como la masa y el volumen corporal, que nosotros las nutricionistas lo vemos en el IMC, balance positivo, neutro negativo, dependiendo de la ganancia, ¿cierto?, de peso. La nutrición debe adecuar las necesidades del organismo en relación con el cambio de forma, función y composición en el avance de esta gestación. El crecimiento y desarrollo de este bebino o bebina están determinados por tres factores, ¿ya? Uno es el estado nutricional de la gestante, otro es la función placentaria y la capacidad del bebino o bebina de utilizar estos nutrientes. Entonces vamos a profundizar en una de las variables que tiene que ver un poquito con las alteraciones alimentarias, podríamos decir en gran medida, que es este síndrome metabólico, ¿ya? Y que se define como una constelación de factores bioquímicos y clínicos metabólicos interconectados que incrementan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Es como una etapa previa a ya establecerse esta enfermedad cardiovascular como tal. Influye en este síndrome alteraciones de la nutrición materna. Tanto la desnutrición como la sobrealimentación van a influir en que aparezca este síndrome metabólico en la adultez. Genes ahorradores también son importantes en este concepto, donde la expresión de estos hacen más eficiente el almacenamiento de energía en condiciones de poca abundancia nutricional, como por ejemplo las guerras, las hambrunas. Fue observado que también en grupos étnicos, cuando cambian de ambiente, aparece todo lo que es diabetes y obesidad por este gen que tenían desde inútero para mantener, ¿cierto? Para mantener este individuo, ¿ya? Entonces aquí es súper importante también en los niños prematuros también, que también están condicionados a tener más enfermedades cardiovasculares y tener diabetes a más temprana edad. ¿Mm? Y aquí un diagrama sobre este síndrome metabólico que tiene que ver con varios factores, ¿cierto?, que deben cumplirse en un individuo para decir que está con un síndrome metabólico, que es la resistencia a la insulina, ¿ya?, obesidad, hipertensión, esteatosis hepática, dislipidemia. ¿Mm? Y todo este cuadro va a tener el riesgo en este individuo de ya presentar enfermedades cardiovasculares mucho mayores, y también la diabetes tipo 2, que es lo que también queremos prevenir desde la prevención
primaria y la epidemiología, ¿cierto? Que no queremos que aumente. Y desde otra variable como es el IMC, que ya les había hablado un poco en relación al peso y la estatura de esta mujer, em, vemos acá un diagrama que nos dice que la sobrenutrición materna va a tener un registro de IMC materno elevado, ¿ya? Que lo podemos ir viendo en gráficas dependiendo de la vegetacional, ¿cierto? Vamos a ir viendo cuánto IMC tiene esta mujer desde que se embaraza y ojalá antes. Y nos dice que ya esta variable tiene que ver con el aumento de las concentraciones plasmáticas fetales de glucosa e insulina. O sea, la mujer puede tener eh, concentraciones altas de insulina o pico de insulina, pero también las puede tener subedino. ¿Mm? Incremento de la síntesis de la secreción de leptina en el tejido adiposo. La leptina es una hormona que también tiene que ver mucho con la saciedad, entonces también se ve alterada eh, cuando ya tenemos sobrepeso y obesidad. Por un lado, tenemos la alteración del apetito, como les decía, que tiene que ver con la leptina. Por otro lado, tenemos la alteración del metabolismo de los adipocitos, que empiezan a actuar como factor de inflamación metabólica y a producir también sustancias de inflamación. Incremento de la acción de la glucosa, la insulina y la leptina sobre las neuronas centrales en el sistema regulador del balance energético. Por lo tanto, aparece esta obesidad neonatal ya elevada, finales tal vez del embarazo. Por lo tanto, es muy fácil que aparezca este IMC infantil elevado y en el adulto también se mantenga desde su vida uterina, tenga una programación fetal a tener más tendencia a ser un adulto sobrepeso u obeso. Y llevándolo un poco a nuestro sistema de chileno de evaluación y de datos epidemiológicos, podemos ver que entre sobrepeso y obesidad en la población chilena de gestantes no se lleva el mayor porcentaje. 34,21% al 2017 de las gestantes atendidas en sistema público, dado de los DEIS, podemos ver que ya tenemos un impacto en situ ya en nuestra población que vamos a acompañar desde el peso y la obesidad. Por lo tanto, esto hizo también en el ministerio y empezar con nuevos registros para las gráficas de las embarazadas. Y aquí lo que les quiero mostrar es que ahora empieza desde las 6 semanas esta gráfica y mantiene la normalidad de los 18,5 IMC por kilogramos de peso. 18,5 IMC, porque antes partía un poco más arriba y había un desfase entre la mujer normal que pasaba a embarazada, ¿ya? Entonces esto nos va a permitir no sobreestimar y no tener más sobrepeso en las mujeres gestantes como por indicación de tal vez que están bajo peso, ¿ya? Entonces ahora reguló y se considera que están normales hasta el 18,5. Ambiente obesogénico, hemos hablado un poquito del IMC, un poco también de este síndrome metabólico, pero dentro también del ambiente o de las variables que están influyendo, tenemos que también nombrar otros procesos que están dentro de este ambiente obesogénico social, podríamos decir. Entonces aquí también cae, por ejemplo, la fructosa, que es uno de los componentes más usados en los alimentos procesados y ultraprocesados, ¿ya? Y que también está haciendo y está teniendo efectos in útero ya y también tiene efectos a largo plazo. Se ha encontrado evidencia de parto prematuro, hiperglicemia, reducción de la sensibilidad a la leptina, hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia, hígado graso, por el alto consumo de fructosa que está, como les digo, en los alimentos ultraprocesados. Y en la adultez, esta respuesta adaptativa uterina puede llevar a las pérdidas de algunas células, por ejemplo, nefronas, cardiomiocitos, células pancreáticas, células musculoesqueléticas, en diferentes órganos, a expensas de mantener desarrollo de órganos como el cerebro, ¿ya? Entonces, si hay una mujer que está con el alto consumo de este tipo de alimentos, hay que tratar de acompañarla y explicarle de una forma equilibrada para no introducir estrés, que es importante que empiece a disminuir este consumo
en pos de su salud y la de su bebé. ¿M? Y también aparece este fundamento del origen temprano de las enfermedades crónicas, ¿ya? Y que, como para resumir un poco lo que tiene que ver la epigenética y las enfermedades crónicas, eh, este fundamento nos va a decir que las etapas más relevantes dentro del proceso de gestación, al parecer, es la maduración de los gametos, la fertilización y el desarrollo embrionario temprano. O sea, las primeras etapas son las cruciales, ¿ya? Y las anomalías en la gestación producen cambios epigenéticos, ya lo sabemos, ¿cierto? Alteración de la condensación de la cromatina, aquí ya estamos hablando un poquito más profundo en relación al genoma, y la metilación del ADN. Cambios permanentes de la regulación de la expresión génica con mayor riesgo de enfermedades. O sea, hay que cuidar la cromatina. Y con todo lo que ya hemos hablado en relación al impacto de este medio ambiente y de lo que no aparezca o lo que sí aparezca de forma saludable o no, eh, sabemos que tenemos que acompañar a esta mujer desde un concepto saludable de alimentación y de cuidados también, y desde la salutogénesis. Entonces yo acá les coloqué que la alimentación adecuada en calidad y cantidad de macro y micronutrientes va a permitir un óptimo estado de salud, ¿ya? Claro, dependiendo del estado nutricional previo, ¿cierto? De la edad, también de su actividad, vamos a ir calculando requerimientos de energía y lo que necesite esa mujer de la etapa gestacional en la que esté. Para eso también, desde políticas públicas, tenemos las guías alimentarias, tenemos la ley del etiquetado nutricional, tenemos conceptos de inocuidad alimentaria, ¿cierto? Para prevenir también enfermedades desde ahí, conceptos de soberanía alimentaria que están apareciendo también muy fuertemente dentro del área nutricional. Entonces, lo voy a explicar cada nutriente eh, en sí, con todo lo que debería aportar versus los alimentos, pero sí nombrar los que para mí son más importantes durante el embarazo y que estamos siempre, entre comillas, controlando, o mejor dicho, acompañando. Y ya no hablamos tampoco de nutrientes críticos, sino que hablamos de nutrientes importantes, para ir cambiando un poquito el lenguaje al acompañar a esta embarazada desde el control, desde el susto, ¿ya? Sino que desde el acompañamiento y desde el agrado, ¿ya? Entonces aquí tenemos el hierro, el ácido fólico, el calcio, el omega 3, proteínas, yodo, vitamina D, los cuales todos tienen también que ver con procesos de programación fetal, ¿ya? Deficiencias de hierro y anemia, hay muchos estudios en vitamina D también, la falta de vitamina D que es un constante ahora en nuestra población, ¿ya? Em, y bueno, el ácido fólico, por eso la profilaxis también en los servicios de salud que se le entrega a las gestantes y cada nutriente para cada gestante va a ser un manejo individual. También, como yo les nombraba, que tenemos las guías alimentarias del Ministerio de Salud y estas nos están recomendando por cada grupo de alimentos, ¿cierto? Cuánto tenemos que consumir, cada cuánta frecuencia deberíamos consumirla y además nos dicen que los alimentos van a venir con una información nutricional donde nosotros podemos ver cuánta energía, proteínas, grasas, hidratos de carbono tienen estos alimentos y en qué tenemos que fijarnos nosotros si acompañamos a una gestante, es en el calcio, ¿cierto? En los alimentos que, como les nombraba, puedan tener los nutrientes importantes que ya les dije. ¿M? Y ahí también va muy de la mano todo lo que es la educación, ¿cierto? Prenatal, con una profesional experta que pueda ayudar a las madres a aprender más sobre alimentación y también sobre etiquetado y sobre muchos otros temas que también nosotros tenemos que ir acompañando en diferentes tipos de, de formas de vida, porque ahora estamos viendo también que hay muchas madres que son veganas, vegetarianas, entonces el acompañamiento ahí es distinto. Y aquí les muestro la tercera fase del etiquetado, porque partió, ¿cierto?, hace un tiempo y ya estamos en la tercera donde se restringen mucho más los niveles de calorías, sodio, azúcares y grasas saturadas por, por 100 gramos de alimento, ¿ya? Em, entonces,
la idea es a preferir alimentos sin estos sellos, ¿ya? Además de leer los ingredientes también que tienen los alimentos. Por otro lado, les quise colocar esto también porque esto es nuevo, en relación a la ganancia de peso y el incremento semanal de peso según las indicaciones de la modificación nueva que se ha hecho de esto el 2020, ¿ya? Donde se cambió en el incremento de peso de obesidad de 5 a 7 kilogramos. O sea, se bajó 1 kilo desde la guía perinatal de 2015. Y también el incremento semanal se espera menos en las personas que tengan, en las gestantes que tengan obesidad, de 160 a 230 gramos semanales, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo cuando acompañamos a una gestante también. Entonces, hemos visto que cómo la mujer se alimenta en la gestación, cómo vea este proceso de gestación, vamos a potenciar o no potenciar esta programación fetal para este nuevo individuo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles creo yo que son los objetivos de acompañamiento nutricional? Primero, cubrir las necesidades nutricionales de la mujer embarazada, ¿cierto? De todas las necesidades, desde la energía hasta los macro y micronutrientes que esta mujer pueda tener carente o evaluar si estamos bien con eso, ¿ya? Preparar el organismo de la madre para el parto, ¿cierto? Es el objetivo de decirles a ella que nos estamos preparando para este evento y que el cuerpo sabio necesita de algunos nutrientes en mayor cantidad y otros en menos. Satisfacer las exigencias nutritivas del bebé, por otro lado, y viendo que vaya subiendo de peso, ¿cierto? Que, que también tenga un peso adecuado al terminar la gestación, asegurar la reserva energética en forma de grasa para la lactancia, si bien decíamos que em, el tema de la obesidad y del sobrepeso está muy alto en Chile, pero esta grasa es necesaria igual para mantener em, esta lactancia materna luego del parto. Y igual no podemos hacer una dieta hipocalórica o una dieta para bajar de peso cuando ya se está en gestación. Solamente ir acompañando que la ganancia de peso sea la adecuada. Disminuir estresores maternos asociados a la alimentación. Por ejemplo, hablar de alimentos prohibidos. Ojalá no tuviéramos que hablar de alimentos prohibidos, que esto no sea tan impactante para la gestante, porque lo ideal es que ella elija, ojalá desde su sabiduría, desde su sentir, alimentos que ya sean saludables y sanos y no tengamos que estar nosotros con, con mucho ímpetu prohibidos, sino que hablar de alimentos no aconsejados o alimentos menos nutritivos, ¿ya? Prevenir enfermedades relacionadas a la calidad de la dieta y el estado nutricional, ¿ya? Em, si ya hay una embarazada que está con obesidad, podemos trabajar con ella para que cuide la presión arterial, para que no caiga en diabetes, ¿ya? Siempre podemos trabajar el autocuidado, aunque esté instalado tal vez una variable que, que pueda estar haciendo ya un daño metabólico, pero podemos disminuir otros más, ¿ya? Entonces ahí también hay que trabajar desde la prevención hacia otras complicaciones que puede traer la obesidad o sobrepeso, que es la que más vemos en nuestras embarazadas. Y aquí también una guía alimentaria, esta es la guía del MinSal, según alimentos, frecuencia y cantidades, ¿ya? Em, Tenemos las leches, las verduras, frutas, pescados, pollo, legumbres, huevos, cereales, pan, aceites, azúcar, agua. Y este es para una embarazada con peso normal, ¿cierto? Sin ninguna patología asociada. Y vemos las frecuencias de algunas de todos los días y otras por 2 veces por semana. Y vamos viendo que en algunas es bien alto en la cantidad que se sugiere, ¿ya? Como los lácteos, por ejemplo. Ustedes pueden decirme azúcar, 6 cucharaditas tanto, pero la sugerencia está desde todo lo azucarado que puedan consumir una mujer al día, mermelada, miel, ¿ya? Entonces, también no hay que ser muy
como muy estricto en eso, si no vemos una embarazada que no tiene diabetes y que se cuida, que hace ejercicio, puede comer de todos los alimentos la cantidad que aquí aparece, ¿ya? Y importante la educación alimentaria en cada uno de estos, ir viendo y transando cómo podemos ir reemplazando algunos alimentos o que no toleren, o que no les guste, o que haya cambiado esta, estas ganas de comer un alimento, las aversiones alimentarias, los rechazos, como las preferencias, que cambian mucho en una mujer embarazada, hasta en distintos embarazos, en la misma mujer cambia ya esta situación. Y otras consideraciones que van muy de la mano desde el estrés materno y desde el acompañamiento adecuado, es esto que ya les decía, que van apareciendo hartas madres veganas, vegetarianas, donde tenemos que trabajar mucho más profundamente estos nutrientes críticos, o nutrientes importantes que puedan estar faltando en aquellas que no estén bien asesoradas, ¿ya? Y pueden causar un daño ahí en la marca epigenética bebé. Estamos hablando de hierro, estamos hablando de vitamina B12, estamos hablando de calcio, ¿ya? Madres adolescentes, como veíamos también, una madre embarazada adolescente es un acompañamiento mucho más eh, profundo, continuo, podríamos decir, porque también eh, es una mujer que necesita más requerimiento, ya dependiendo la edad de este adolescente, pero necesitamos más cuidados hacia ella, ¿ya? Madres mayores de 40 años, también, ¿cierto? Porque hay mayores requerimientos de calcio, porque también tiene que ver cómo está su salud mental. En esa edad a lo mejor son madres que no sé, no querían quedar embarazadas. Todo el contexto social tiene que ver en estas otras consideraciones que yo les quise colocar acá. Madres con diabetes gestacional son las que más veo yo en consulta, que son las más controladas, ¿cierto? Las que se van a UPRM, al hospital, ¿cierto? Y, y le ponen como un adjetivo de riesgo, y empiezan a tener como un estrés que no es necesario, creo yo. Y en ellas también hay que trabajar desde la alimentación muy profunda, ¿cierto? A los hábitos, horarios, cálculos de hidratos de carbono por horario, mucha educación nutricional, ¿ya? Intercambios de recetas y proponer ahí también el ejercicio adecuado prenatal. Bueno, en todas las mujeres en realidad. Madres con patologías asociadas también son importantes de considerar, ya sea las patologías más orgánicas, fisiológicas, también las patologías de salud mental, ¿cierto? Por lo tanto, ya en un acompañamiento estándar, podríamos decir, que yo he nombrado, tenemos este acompañamiento también primal que yo quise colocarles acá, y desde cómo comencé esta clase, desde la mirada salutogénica, desde aquella que nosotros mismos cuidamos nuestra salud y vemos por dónde podemos sanarnos, eh, buscar el potencial de vida sana en esa mujer desde una mirada salutogénica, ¿ya? Siempre tener en cuenta que a lo mejor podemos encontrarlo en esa mujer, ¿ya? El grado de susceptibilidad que tenga esta mujer también a enfermedades crónicas no transmisibles a otras, o sea, con qué mirada patogénica viene también, ¿cierto? Y si es susceptible a caer en eso. Cuidar el lenguaje, eso ya lo he nombrado, ¿cierto? Esto de hablar de control, de alto riesgo, de nutrientes críticos, ¿m? Y aconsejar, proponer desde la evidencia y la disponibilidad materna y nunca imponer. O sea, ir proponiendo, ir aconsejando, ir haciendo un feedback para que se logre este equilibrio entre estrés y alimentación adecuada, ¿ya? Considerar el aspecto social y comunitario es muy importante, tener en cuenta los soportes sociales de esta mujer y ver si podemos ayudarla con algún grupo comunitario, GAL, eh, grupos de mujeres, ¿ya?
hay que ver por dónde también sostener a esta mujer, em, porque el vínculo social es muy importante también en la gestación. Entonces, vemos este platito acá de algunas mezclas medias raras, pero acá podemos ir analizando lo que nos causa este plato y el aporte tal vez en los micronutrientes o macronutrientes que podrían estar presentes, más que explicarles uno por uno, sino que viéndolos en el plato, ¿cierto? Esperamos que este chocolate sea cacao de buena calidad, por lo tanto triptófano es muy bueno, ¿cierto? Que va a aportar para el precursor de la melatonina, ¿cierto? Tenemos también las frutas, los frutos rojos, que nos van a aportar los antioxidantes, el licopeno del tomate, omega 3, eh, omega 6 más que nada de las paltas, vitamina E, fibra de este pan, ¿cierto? Y tal vez ácido fólico, porque las harinas chilenas se fortifican con ácido fólico. También tenemos este plato saludable que cuando las embarazadas empiezan a tolerar los alimentos, le van encantando estos platos de frutas con semillas o con frutos secos, ¿ya? Un poco de yogur, ¿cierto? Para aportar lo que es la proteína, plátano, ¿cierto? Tenemos potasio, kiwi, vitamina C, ¿cierto? Agua del pepino, más otras vitaminas, y avellanas que tienen que ver también con el hierro, que no es hemínico, pero es un hierro vegetal, que también va a aportar, y también todo lo que es precursores, ¿cierto? De los omega 3, en este caso omega 6, que tienen los frutos secos. Guisos importantes, los guisos también son saludables, ¿ya? No solamente las frutas, las verduras, como vimos en la guía alimentaria, mucha legumbre, ojalá, 2 a 3 veces por semana, complementada con cereal para mezclar y que estén en concordancia aminoácidos esenciales, ¿ya? La metionina con la lisina, que aporta uno los cereales y el otro las legumbres, ¿ya? Tenemos que remojar, tenemos que hacer acciones culinarias para mejorar los nutrientes de los alimentos, ¿ya? Acá también, tal vez podríamos decir, no es un alimento sano, todos los alimentos guisados que son propios de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, son sanos, ¿ya? Se consideran alimentación saludable y ahora queremos rescatar también las preparaciones culinarias tradicionales. ¿M? Por lo tanto, si nos enfrentamos a que las mujeres coman de esta forma y no coman ultraprocesados ni coman alimentos tan envasados, vamos a estar ayudando también a esta biodisponibilidad de nutrientes, micronutrientes, fitonutrientes, mayores colores, ayudan también a la absorción de estos fitonutrientes, ¿ya? Y en esto recuerdo una amiga primal de mi sección o de mi año, que me decía, yo aprendí por ahí, leí por ahí en una pastera mexicana, que le explicaba cómo eran las mujeres ensalada arcoíris de ensalada. Está embarazada, necesita un arcoíris de ensalada. Y nunca se le olvidó y así hace sus talleres, porque sabemos que todos los colores que están acá en esta ensalada van a aportar diferentes nutrientes que se van a potenciar, ¿ya? Entonces siempre me quedó como, como esa forma de explicarle a la embarazada, oye, come siempre un arcoíris de ensalada. Y eso va a quedar muy grabado en la gestante igual, porque es un regalo para ti, es algo bonito para ti, ¿ya? Entonces, ya vamos a resumir un poco, ¿cierto? Lo de esta clase. Y bueno, la salud, ¿dónde empieza, cierto? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza esta obesidad, este cáncer, esto, todo lo que estamos viendo en las enfermedades metabólicas ya como pandemia, que es el síndrome metabólico? Y podemos hacer algo desde el útero, ¿cierto? Y desde el útero ya se está viendo que sí. Lo que sí que las políticas públicas todavía no avanzan hacia allá, ¿cierto? Yo sé que acá hay una alumna mexicana y sabemos que México y Chile son muy parecidos en epidemiología, ¿cierto? Sobre todo en obesidad infantil, muy mal, ¿ya? Eh, pero tenemos que seguir insistiendo de que esta salud va a depender mucho más, va a depender estos cambios de lo que pase o no pase en este pepino en gestación. Y acá hay una infografía, ahora que están muy de moda las infografías, que la encontré muy buena,
y nos va a resumir también un poco lo que hemos hablado hoy día en relación a, a lo que es la alimentación y el embarazo. ¿Mm? ¿Sabías que una mujer puede cambiar 3 generaciones de salud? Lo que comes en tu embarazo y tu peso va a afectar a 3 generaciones. Tú puedes ser parte de construir un mundo mejor. Empieza con uno, planear el embarazo. No hablamos de preparación gestacional o atención pregestacional, pero es súper importante llegar a un embarazo con un peso adecuado, ¿cierto? Cuidar el peso durante la gestación, cuidar tu alimentación. ¿Mm? Esto se conoce como epigenética, ¿ya? Y la fuente, Scientific Advisory Committee on Nutrition del 2011. Eso. Y acá les quise colocar una revisión bibliográfica muy buena donde yo pude obtener la información de hoy para esta clase. Y está muy buena y es de la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, donde se hizo esta revisión, pero en relación al síndrome metabólico, ¿ya? Em, Eso, y bueno, y darles las gracias por, por esta clase, por la invitación y por la oportunidad de, de profundizar la alimentación junto con todo lo que es la epigenética y la programación fetal, que es un tema un tema muy importante ya dentro eh, de la salud primaria y de lo que podemos o no podemos nosotros hacer cuando acompañamos a una madre gestante. ¿Mm? Muchas gracias y les dejo acá la clase. Que estén muy bien. Me demoré poco.